Para resolver el problema de la libreta tenemos esta tabla. El problema nos pide que la completemos siguiendo el patrón de la tabla. Para continuar con el patrón nos hacemos una pregunta. ¿Los números van aumentando o van disminuyendo? Podemos ver que van aumentando. Entonces, en matemáticas, las operaciones con las que los números van aumentando pueden ser tres: suma, multiplicación y cuadrados. Aquí podemos ver que no se le va sumando, es decir, no se le va sumando de 5 en 5. Vean, por ejemplo, este espacio de 45 para 80, no se le sumaron 5. No es una suma porque no van aumentando las mismas unidades. ¿Qué nos queda? Nos queda multiplicación y nos quedan cuadrados. Para esto vamos a recordar un poco la ecuación que hicimos la semana pasada. La ecuación de la semana pasada era así. Cuadrado. En este problema, en lugar de la X tenemos una letra T y en lugar de la Y tenemos una letra D. Esta ecuación de la semana pasada solamente me sirve para recordar que podemos usar cuadrados para ir aumentando números. Ok, ya no la necesito, la voy a borrar. Ya recordé que necesito cuadrados. Ok. Pregunta: ¿con qué operación se convierten los números de la columna T en los números de la columna D? Es decir, ¿con qué operación se convierte el 4 en 80? ¿Con qué operación se convierte el 3 en 45? ¿Con qué operación se convierte el 2 en 20? ¿Con qué operación se convierte el 1 en 5? Ya sé que voy a necesitar cuadrados. Voy a hacer operaciones aquí, de este lado. Recuerden que en un cuadrado se multiplica un número por sí mismo. Por ejemplo, aquí que tengo 4. Lo que voy a hacer ahora es descubrir qué operaciones se le hacen al 4 para que me dé como resultado un 80. Ya sé que necesito cuadrados. Ok. 4 al cuadrado me da 16. ¿Qué operación le hago al número 16 para que se convierta en 80? Lo multiplico por 5. Pueden usar su calculadora para comprobar. Voy con el de arriba, solamente para comprobarlo. Es el número 3. ¿Qué operaciones le hago al 3 para que se convierta en 45? Ya sé que necesito un cuadrado. Lo voy a poner esta vez afuera. No hay ninguna diferencia, es lo mismo. 3 al cuadrado es 9. El 9, para convertirlo en 45, lo multiplicamos por 5. 3 al cuadrado, 9. Por 5, 45. Aquí podemos ver que hay un patrón, o sea, un comportamiento que se repite. Siguiente número, el 2, por ejemplo. Ya sé que necesito cuadrados, eso lo aprendí la semana pasada. Cuadrado. 2 al cuadrado, o 2 por 2, 4. El 4, como lo convierto en 20, lo multiplico por 5. 2 al cuadrado, 4. Por 5, 20. El número 1, tengo que usar las mismas operaciones para todos los números. Por eso el número 1 también lo tengo que elevar al cuadrado. 1 al cuadrado, o sea, 1 por 1, 1. ¿Por cuánto lo multiplico para que se convierta en 5? Por 5. 1 al cuadrado o 1 por 1 es 1 por 5, 5. ¿Vemos el patrón? Lo que tenemos que hacer, como se puede ver, es primero elevar el número al cuadrado
y al final multiplicarlo por 5. Todos, también el 0. 0 al cuadrado, 0. Por 5, 0. Este mismo patrón o estas mismas operaciones son las que tengo que hacer con el resto de los números. Con el 5, con el 6 y con el 7 para completar la tabla. Ok. Al final hay una pregunta que nos pide representar este problema como una expresión algebraica o una ecuación. ¿Cómo se obtiene una ecuación o una expresión algebraica? Ok. Podemos ver que todas las cantidades se elevaron primero al cuadrado y al final se multiplicaron por 5. Entonces, vean, siempre tenemos un 5. Esto que estoy haciendo aquí abajo es la expresión algebraica o la ecuación. Después tenemos un paréntesis. Después tenemos un cuadrado. Después tenemos un signo igual. Listo. Esto es lo que siempre se repite el número 5, siempre se repite paréntesis, siempre se repite el cuadrado y siempre se repite el signo igual. Y lo que no se repite, lo que va cambiando son estos pequeños números. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Como podemos ver en la tabla, estos números se representan con la letra T. Entonces aquí tengo que poner la letra T. Y los números de la derecha, 0, 5, 20, 45, 80. En la tabla vemos que se representan con la letra D. Esta es la expresión algebraica o la ecuación que representa este problema. Al final, la tabla tiene una columna que, si no me equivoco, dice altura. Pues esto nada más representa la altura a la que está el automóvil. Recuerden que el problema es de un helicóptero que está a 245 metros. Y como el automóvil que tiene el helicóptero va cayendo, al principio se encontraba a 245 metros del suelo. Pero después cayó una distancia de 5 metros, ahora se encuentra a una altura de 240 metros. Imagínense un automóvil que va cayendo. El automóvil que va cayendo está a una altura de 240 metros. Y volvió a caer otros 20 metros, entonces ahora se encuentra a una altura de 220 metros. Ahora el automóvil que está a una altura de 220 metros cayó 45 metros. Entonces, si estaba a 220 y cayó 45 metros, va a quedar y listo. Así continuamos con la columna de altura.